Muy buenas tardes, arratsaldeon, buena tarda, buena vesprada, boa tarde. En primer lugar, quiero felicitar, como no, a los organizadores de esta jornada de deporte como motor de desarrollo socioeconómico y de cohesión social. Creo que, además de muy interesantes, estos diálogos son muy necesarios. Más hoy, cuando vivimos una situación compleja debido a la pandemia, con consecuencias importantes en el ámbito rural. Por tanto, quiero dar las gracias de manera sincera al Consejo Superior de Deportes, querido José Manuel, y, como no, a la Fundación también por su presencia y por la organización de estas jornadas. Muchas gracias, Félix, por haberlas hecho posibles hoy aquí. También quiero dar las gracias, como no, a Francesc Boya, secretario general para el reto demográfico, a todas y a todos los expertos y representantes de las distintas instituciones que habéis participado, de gobiernos autonómicos, de gobiernos locales, y así como a los miembros de las federaciones deportivas, que he podido ver algunos durante el día de hoy, a quienes también quiero saludar y agradecer todo el trabajo que hacéis en favor del deporte en nuestro país. Como no, al presidente de la Comisión de Deporte del Senado, portavoces, senadores y senadoras que estáis presentes hoy aquí, señor diputado y portavoz de Deportes en el Congreso de los Diputados, también quiero agradecerte tu presencia hoy aquí en esta tarde. Querido Javier Guillén, también muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Estaba previsto que inaugurara este encuentro durante esta mañana, pero la coyuntura, desde luego, no lo ha permitido, ya que esta mañana asistí a la comparecencia del presidente del Gobierno, en la que nos solidarizamos, entre otras cuestiones, como país, con el pueblo ucraniano y exigimos el inmediato cese de la agresión militar rusa a este país. Soy muy consciente de que ya se han dicho seguramente casi todo lo relevante y lo importante en estas jornadas por parte de los especialistas que han desfilado por las distintas mesas. Pero igualmente, con la seguridad de que lo más importante, lo más valioso, ya lo habéis debatido, me gustaría realizar, sí, por mi parte, alguna reflexión. Pero antes de nada, quiero que sepáis que me siento absolutamente concernido por el contenido de estos diálogos. Y es así por varias razones, pero destacaré únicamente tres de ellas. La primera es que soy presidente de la Cámara Alta, que es la Cámara Territorial, probablemente la más atenta, seguramente la más preocupada y, a buen seguro, la más especializada en todo lo que tiene que ver con nuestros territorios y, en particular, desde luego, con lo que tiene que ver con el mundo rural. La segunda cuestión es que soy vecino de un pueblo, de un pequeño pueblo situado al norte de la provincia de Burgos, del Valle de Mena, un pequeño pueblo de apenas 4.000 habitantes, lo que es decir que lo rural es mi contexto, es el contexto de mi familia. La tercera cuestión es que, aunque me considero un hombre moderado en mi vida, en mi día a día, es verdad, soy un forofo, José Manuel, soy un forofo del deporte, y los que me conocen lo saben, soy ciclista y me tomo muy en serio, todo lo en serio de lo que soy capaz y el tiempo me permite, la actividad deportiva. Pero no he venido a hablar de mi vida deportiva hoy aquí, y sí a trasladar algunas reflexiones que considero, a mi modo de ver, importantes. La primera de ellas es casi una llamada al realismo. Hay que apostar por la proactividad, pero también hay que apostar por el optimismo al hablar del mundo rural. Y me explico. El reto demográfico es un gran desafío para nuestro país. Es un desafío colectivo. Desde luego, no es un problema del mundo rural. Ayer mismo, en una interesante reunión que pude mantener con el presidente del Consejo Económico y Social, con Antón Costas, estuvimos comentando precisamente esta cuestión. Y estoy convencido de que no podemos seguir presentando el espacio rural como un espacio de la desolación.
No podemos seguir asociando su imagen solo a los problemas de la España vaciada o a la despoblación. Tenemos que dar una oportunidad en las políticas, en los recursos, es verdad, pero también en el relato, a todo su potencial de futuro sostenible. Debemos evitar una asociación perversa, una asociación muy peligrosa, que puede provocar lo contrario de lo que pretenden las políticas de desarrollo rural. Si lo pensáis bien, hay dos riesgos generados por este discurso. El primero es que en el imaginario colectivo cale la idea de que nadie se quiere quedar en un lugar del que parece que todo el mundo se quiere ir. Y el segundo es que, debido a esa visión de emergencia y presión, se termine por implementar medidas de urgencia, es verdad, pero que no actúan sobre las cuestiones que están en el fondo del problema, con el riesgo de que se entienda que el territorio rural es un lugar para visitar y para disfrutar, pero tal vez no un lugar para vivir. Por eso mismo hay que poner en valor la importancia del medio rural para España, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo. El mundo rural comprende el 85% del territorio y en torno al 20% de la población, albergando prácticamente todo el patrimonio ambiental y una parte muy significativa del patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro país. Esto es así. Existe una deuda que yo calificaría de histórica con el mundo rural, que ha sufrido durante siglos la injusticia en no pocos aspectos. Y uno, precisamente muy importante, es que se ha olvidado su aportación, la aportación que ha hecho históricamente el mundo rural a nuestro país. El mundo rural ha sido y es la despensa de España. También ha sido y es el refugio de muchos debido a la pandemia, y ha sido y es el pulmón que nos permite respirar. Y seguramente es, y va a ser aún más, esa gran batería que va a producir más energía verde para nuestro país. Y esto de la energía estos días es un tema de muchísima actualidad. Por eso es necesario más que nunca ese equilibrio entre lo rural y lo urbano, que no solo disminuye la distancia entre uno y otro, también pone de manifiesto que toda la población española merece la misma atención y que debe vivir bien y ejercitar todos sus derechos independientemente del lugar donde se viva. Y el primero de ellos, desde luego, es tener la posibilidad de una vida plena, sin abandonar su hogar, sin dejar su pueblo, sin dejar el mundo rural. La segunda de las reflexiones que quería compartir es que cualquier proyecto o política en el mundo rural debe priorizar la realidad de los pueblos y la voz de sus gentes, ambas cuestiones. Debemos dejar a un lado, de una vez, esa mirada urbanocentrista condescendiente y el complejo de superioridad. Me van a permitir que lo exprese de esta manera. Porque potenciar el desarrollo rural y la práctica deportiva no es por el bien exclusivo de la gente del mundo rural, sino por el bien de todos y de todas. Esa es la que considero, en este caso, la buena política. Hemos visto cómo la pandemia ha hecho que muchas personas vuelvan su mirada hacia lo rural. Y eso está bien, eso es un avance muy importante. Pero el mundo rural es más, es mucho más que un paisaje pintoresco, es más que la naturaleza. El mundo rural tiene su valor principal en las personas que lo habitan, que lo habitamos. Ahí es donde reside su verdadero valor. Por esa razón, yo me pregunto de qué estamos hablando cuando hablamos de deporte en el mundo rural. Pues estamos hablando nada más y nada menos que de oportunidades para todas y para todos, pero empezando, sin duda, por los habitantes del mundo rural, incorporando sus necesidades, pero también su voz propia y, desde luego, su capacidad de iniciativa. La tercera de las reflexiones se refiere a que para convertir un valor potencial en desarrollo económico son necesarias una buena planificación, sí, y una excelente gestión. Y aquí hoy ha habido buenos ejemplos que conozco muy bien. Estaba el presidente de la Diputación de León, de excelente
gestión. Ambas cuestiones son fundamentales. La planificación, los recursos y la buena gestión, lo sabemos muy bien, han de ir juntas. La gestión sostenible y respetuosa de las zonas naturales es mejor comprendida por la gente de las zonas rurales que por ninguna otra persona. Solo así se producirá la simbiosis entre lo urbano y lo natural y lo rural, entre el deporte, el turismo y el medio ambiente. No es fácil hacer que un recurso como la naturaleza se transforme en un producto que genere economía, lo sé. Para ello hace falta una planificación inteligente del territorio y del potencial de cada una de las zonas para multiplicar los efectos positivos. Desde luego, aquí no vale la política del café para todos. Me gustaría insistir en que es posible, en este sentido, hacer bien las cosas. Se trata de llevar a cabo una estrategia, como decía, coordinada e inteligente, porque definitivamente podemos tener zonas rurales más dinámicas, más atractivas y más resilientes. Y conocemos algunos ejemplos de excelencia en nuestro país en este sentido. La cuarta y la última reflexión es que estoy convencido de que el deporte puede ser precisamente el punto de encuentro entre el mundo urbano y el mundo rural. Creo que la práctica amateur o profesional de los deportes en el medio rural puede ser el lugar que necesitamos para acercar ambos mundos. Un instrumento para mejorar la calidad de vida de quienes habitan el mundo rural y de quienes se acercan al mundo rural para practicar deporte. Y para que ello sea posible hacen falta, desde luego, algunas cosas. Yo suelo decir que la distancia entre la ciudad y el campo no se mide solo en kilómetros, se mide en recursos y se mide en atención de las políticas públicas. Por esta razón, el papel de las instituciones, como las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los municipios o el Consejo Superior de Deportes resultan absolutamente esenciales. Y lo son especialmente para las niñas y los niños en edad escolar de todos los pueblos de España. Me consta que se está haciendo un esfuerzo importante en esa dirección. Alguno de los presentes seguramente dirá que se me ve demasiado el plumero, que se nota demasiado mi entusiasmo por el deporte y por lo rural. Efectivamente, es así y además es que quiero que se me note. Porque estoy convencido de que la práctica deportiva es una buena garantía de vitalidad para las personas, pero también lo es para los territorios. Al mundo rural le sienta muy bien el deporte y al deporte le sienta muy bien el mundo rural. Me gustaría mencionar, eso sí, una cuestión relevante respecto a la actividad deportiva. Me refiero a que existe un desequilibrio entre unas zonas rurales y otras. El mundo rural no es necesariamente una realidad homogénea. Me refiero a la diferencia que existe entre los pueblos costeros, con un desarrollo aceptable de infraestructuras y servicios, y los pueblos del interior. Aquí hay algún alcalde que lo sabe muy bien, los que sufren de mayor manera el drama de la despoblación. Estos deben ser fundamentalmente uno de nuestros principales objetivos, poner el foco en estos pueblos de interior. Otra de las cuestiones que creo que hemos de tener en cuenta es que el deporte debe ser sostenible. Aquí se ha dicho durante el día de hoy. Y para potenciarlo debemos cuidar del mundo natural con actividades no invasivas. Es importante que el mundo rural no sienta la presencia de este tipo de actividades como una agresión, sino como aliadas para su desarrollo. Por eso debe prevalecer el respeto a la gente que habita los pueblos. Durante siglos ellos han tenido una especial relación con la naturaleza y no podemos ni debemos trastocarla. Y diré una cosa más que dejo para la reflexión. A todos nos consta que el deporte en España vive un dinamismo sin precedentes. Somos una potencia deportiva, podemos decirlo con orgullo. Y también estamos asistiendo a un aumento significativo del prestigio social de deporte. Ya no hay ni bicicletas en las tiendas, ¿quién lo iba a decir? Y esto tiene que ver con un deporte federado amateur muy potente y con un deporte profesional exitoso. Y el mundo rural no puede estar nunca al margen de todo ello. No pueden quedar como meros espectadores de algo tan positivo e importante para todos. Y termino.
Ya os he dicho que soy un forofo del deporte y en particular del ciclismo. Pues bien, como ciudadano rural y urbano de adopción, tengo la impresión personal de que la naturaleza nos empuja a un ejercicio de humildad a todos. En la ciudad es verdad que nos diluimos en la masa y allí, en nuestros pueblos, es la masa, en este caso la masa forestal y el relieve, las que nos absorben. Para mí no hay mayor sensación de libertad que hacer deporte en la naturaleza, ¿verdad, Félix? Cuando escalas una cumbre, cuando subes en bicicleta a un puerto de montaña y miras desde lo alto, se siente que todo es posible. Eso es lo que deberían precisamente sentir quienes vivimos en los pueblos de España y quienes desde lo urbano se están reencontrando con los pueblos en nuestro país. Hagamos entre todos y entre todas que esto sea posible. Y agradeciendo una vez más el trabajo y todas y cada una de las mesas, las aportaciones, las ideas que nos habéis trasladado, querido José Manuel, querido Félix, queridos asistentes, damos por clausuradas estas jornadas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.